Tenemos que la música no es conceptual, pues nuestra pregunta va a ser, ¿qué es la música? ¿No? ¿Qué comunica la música? Y bueno, es una pregunta que dejo abierta al auditorio. Si alguien quiere responderme qué comunica la música, pues adelante, ¿no? Y si no, lo anticipo. La música comunica emociones. Entonces, aquí tenemos un enorme problema filosófico. ¿No? Se considera una idea emocional, ¿sí? Es una idea no conceptual. Desde la perspectiva kantiana, ¿sí? Requerimos esta palabrita técnica que le llamamos en filosofía filosofema, que es la idea a partir de la cual podemos nosotros hacer filosofía de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los filosofemas de la música? Sí, el lenguaje es conceptual. Y tenemos otro problema también que detecta muy bien Kant, ¿sí? Que el lenguaje conceptual lo que nos permite es que hay un registro, ¿no? A partir del cual podemos regresar para analizar y pensar el concepto, ¿sí? Y se da cuenta que el lenguaje es momentáneo, es efímero, que la emoción ocurre nada más en el momento en el que se toca la música, y que la música solamente se dice por música, no la emoción solo se expresa por música. Y entonces recurrimos a qué? Recurre Kant a esto que viene desde Platón, Aristóteles, desde el mundo antiguo, que es la teoría de los afectos, o sea, las consecuencias, ¿no? Pues por ahí se empieza a abordar, pero estamos en el punto preciso de un problema de lenguaje, que tenemos que recurrir a un lenguaje analógico para hacer filosofía de un lenguaje que es totalmente ajeno al concepto, ¿no? Y aquí empieza un análisis muy interesante de Kant, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia. Pues por aquí inicio yo. Ese es el problema fundamental que aborda Kant, y es curioso, es un gran hallazgo en el cual no profundiza. ¿Por qué? Porque Kant sabemos que es un trascendentalista. Él busca la trascendencia de las ideas, busca rebasar. Y si por ahí alguien ya leyó La vida sexual de Kant, se dan cuenta que nunca tuvo vida sexual, ¿no? Su vida sexual fue escribir la crítica del su juicio durante 14 años, ¿no? ¿Sí? Entonces realmente como que esta parte que es como la inmanencia, ¿no? Como que es la parte existencial de nosotros, pero en segundo término Kant, ¿no? Kant era puro cerebro, ¿sí? Pero hace un hallazgo, y son sus estudiantes, son sus alumnos los que van a atacar por aquí y van a dar entonces esto que vamos a llamar nosotros en filosofía, bueno, de historia general, historia cultural, va a ser atacado por sus estudiantes. Entonces tenemos también, me gustaría también, antes de entrar en materia, contextual un poquito qué es que ocurría en alrededor. Por ahí tenemos ya a Rousseau hablando muy importantemente de las emociones, de la importancia de las pasiones. Ya también Descartes, con tiempo, nos señalaba la importancia de las pasiones en todo lo que es el desarrollo de las actividades humanas. No solamente tiene que ver la razón, también tiene que ver la emoción. Y en música hay una corriente durante el siglo XVII y XVIII que se va a llamar sentimentalismo. Esto está dividido. Por ahí los empiristas ingleses, particularmente los escoceses, están generando ya una estética de la emoción, ¿no? Que van a llamar, como esta novela de Jane Austen, ¿sí? Que se va a llamar Sense and Sensibility, ¿sí? Donde ya están dando también cierta importancia al desarrollo de las emociones. Kant era un lector de todo esto, ¿no? Todo esto le llegaba a Kant, todo esto lo criticaba, lo escribía, y esa es la importancia de Kant. Entonces, todo esto está flotando. En música, ¿qué está ocurriendo? Pues tenemos una transición muy importante del clasicismo al romanticismo. Estamos en ese paso. ¿Qué más está ocurriendo por ahí? Pues hay una corriente muy importante que se llama Sturm und Drang, que curiosamente la funda Rousseau con la novela La Nueva Loísa, donde nos dice no solamente las cosas de la razón perfectas, equilibradas, generan belleza, también van a generarnos belleza los accidentes,
las tormentas, las pasiones. Entonces estamos en esa transición, ¿no? Y aquí tenemos a Kant, siendo un racionalista, totalmente cerebro, con cero emociones, tratando de hablarnos de esto y mandándolo al último lugar, ¿no? Como ocurre en ese parágrafo tan famoso de la crítica del juicio, ¿no? Donde clasifica las artes. Bueno, pues entonces voy a dar comienzo y empezaré a hablar un poquito para hacer esta relación de la importancia de la modernidad, es decir, de lo anterior, de esto que está en por ahí del siglo XVIII, finales del XVIII, como también está siendo repensado en el siglo XX, y prácticamente muy cercano al XXI, por un pensador inglés que me encanta, ¿no? Que es George Steiner, ¿no? Entonces, hay un libro muy importante que se llama La poesía del pensamiento, del helenismo a Celan, que el editor Ciruele tiene una edición muy económica, el Fondo de Cultura Económica, de este escritor inglés. ¿Sí? Y tiene un apartado muy interesante, que es el primer capítulo, que se llama Hablemos. Entonces voy a comenzar con este punto, ¿no? Justamente nos dice Steiner, ¿sí?, que hay diversos aspectos en todo hablar de música, que nos lleva a un metalenguaje derivado del lenguaje mismo de la música, es decir, el uso de la palabra para hablar del sonido organizado en la creación no solo de belleza, sino de emociones, lo que constituye finalmente el objetivo de la música. El problema del lenguaje ante el fenómeno musical ya había sido planteado en cierto sentido por Kant. La música puede observarse de este modo como un objeto de reflexión que suscita diversos problemas filosóficos. Kant y la analogía en una relación lingüística de los lenguajes con palabras y el musical. Ese sería como el subtítulo del siguiente tópico del cual ya voy a hablar para entrar en materia, ¿no? Lo musical en Kant como tal nos muestra un doble sentido. Aparece como un juego intrascendente de tonos, pero que un tiempo posee una fuerza y una inmediatez inusitadas para conmover nuestro ánimo. Esta ambigüedad aparece reflejada de modo muy significativo en la múltiple y paradójica ubicación que tiene la música en la crítica del juicio de 1790. Esta tercera crítica, tan crucial para entender, entre otras cosas, aspectos fundamentales de la estética filosófica como tal, al comparar el valor estético de las bellas artes entre sí, el parágrafo 53. Acá pone en primer lugar la poesía, en segundo lugar aparece la música, no sin considerar las reservas. Después de la música, podría yo, si se trata de encanto y movimiento del espíritu, aquel arte que sigue más de cerca a los de la palabra y se deja unir con ellos muy naturalmente, a saber, la música. Pues aunque habla mediante puras sensaciones, sin conceptos, y por lo tanto no deja, como la poesía, nada a la reflexión, mueve, sin embargo, el espíritu más directamente, y aunque meramente pasajero, más interiormente, pero es desde luego más gozo de cultura. ¿Correcto? Entonces, termina definiéndola como un bello juego de emociones, así nos define Kant la música. La preferencia por la música viene dada en este pasaje por su cercanía con la poesía. Su capacidad de unirse a ella no parece así valorarse la música de modo intrínseco. Ahora bien, a pesar de esa vinculación a la poesía, se ven en la música cualidades opuestas a aquella. En la música no hay conceptos ni reflexión, y se advierte un efecto más directo y más interior. Kant observa esa inmediatez con la música, con la que la música llega a lo más íntimo, y que va a constituir una de las claves de la variación romántica de la música. Pero concluye que la música es más goce que cultura. La música es más un entretenimiento que un arte destinado a expresar contenidos serios y formar el espíritu. Aquí predomina la idea de que la cultura es educativa, ¿no? Y es una idea que viene arraigada desde la antigüedad, ¿no? Por eso, a pesar de ese inicial segundo lugar, si se comparan las artes, según la cultura que provocan el espíritu, la música ocupará para Kant un lugar inferior. Y si, en cambio, las comparamos según su agrado, en un nivel de gozo o placer,
La música pertenece para Kant quizá el lenguaje superior, ¿no? Pensémoslo a la inversa. Si se trata de disfrute, pues no hay nada como la música para disfrutar, ¿no? Pero si lo pensamos en sentido contrario. Una de las ideas centrales de la estética kantiana ante lo bello es lo que sin concepto plasma universalmente. Aquí voy a utilizar a Kant para contraargumentar a Kant. ¿Sí? A la vista del desarrollo completo de la crítica del juicio estético, creo que esta definición no debe interpretarse desde un formalismo vacío y neutro, en lo que lo bello estaría ausente de todo contenido. De la interesante noción de idea estética que Kant desarrolla al hablar de las facultades del genio, parágrafo 49 de la crítica, más bien esa idea estética que Kant desarrolla al hablar de las facultades, más bien esa ausencia de concepto se debe a la abundancia pletórica de sugerencias y estímulos que algo bello ofrece, y que ningún concepto del entendimiento puede llegar a determinar y aportar, precisamente por lo mucho que lo bello da que pensar. Esta incapacidad de determinación conceptual aparece en otros momentos centrales de la crítica del juicio, como es en la misma noción de juicio reflexionante o de símbolo. ¿Sí? Entonces, en la introducción 4, parágrafo 59. Y de un modo distinto, en la analítica de lo sublime, parágrafo 23 y subsiguientes. La música todavía, de un modo ambiguo en el caso de Kant, se revelará para el romanticismo como ese lenguaje misterioso que parece poder expresar y abarcar esa abundancia dinámica, sugerente e imposible de conceptualizar que lleva consigo el lenguaje kantiano la idea estética. Entiendo por idea estética, nos dice Kant, la representación de la imaginación que provoca pensar mucho sin que, sin embargo, pueda hacerle adecuado pensamiento alguno, es decir, concepto alguno, y que, por tanto, ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer comprensible. Kant logra señalar un aspecto interesante con la estética, que llevado al ámbito de la música nos señala dos aspectos de la comunicación musical: la idea y el lenguaje musicales. La pregunta entonces fundamental que lleva a entender la estética musical de Kant nos sitúa precisamente en el punto medular de un nuevo hallazgo del filósofo. ¿Qué permitirá el desarrollo de la estética romántica en cuanto a música se refiere? ¿Qué idea comunica el lenguaje musical que no es comprensible conceptualmente? Tal pregunta nos instala en el problema fundamental que aborda Kant en la clasificación de las artes y que se daña el problema de la sensación para la filosofía kantiana. La sensación sigue siendo un problema para la filosofía kantiana. Eso es un punto muy importante a considerar. Así pues, si queremos dividir las bellas artes, no podemos elegir por lo menos como ensayo la analogía del arte con el modo de expresión que emplean los hombres en el hablar. Este consiste en la palabra, el gesto, el sonido. Y con esto me refiero entiendo que refiere Kant a lo que es la articulación al hablar, la gesticulación y, muy importante, nuestra modulación. ¿Sí? Esta parte que viene siendo como la parte de la retórica del lenguaje, ¿no? la parte de la oratoria. Kant irá definiendo y relacionando las distintas artes: las artes de la palabra, las artes plásticas, pintura, escultura, arquitectura, y el arte del bello juego de las sensaciones, que comprende la música y el arte del color, es decir, la pintura. De tal manera que, como lo expresa el mismo parágrafo 51 de la crítica del juicio, las artes, o un ensayo sobre las artes, se fundamenta en una analogía con el lenguaje hablado y los tipos análogos del lenguaje con el habla, en el cómo comunican la facultad del pensamiento, la intuición y la sensación. La analogía justamente es la clave que nos permite entender la posición de Kant con respecto a la música. La analogía, y vuelvo a utilizar el mismo Kant para contraargumentar a Kant, significa para Kant, en la crítica de la razón pura, en la parte dedicada a las analogías de la experiencia, cito: en la filosofía de las analogías significan algo muy diferente de lo que representan en la matemática. En estas son fórmulas que enuncian la igualdad de dos relaciones de cantidad y no son siempre constitutivas, de manera que si son dados tres movimientos de proporción, con ellos dado también el cuarto, es decir, puede ser construido. Pero en la filosofía, la analogía no es una igualdad de dos relaciones cuantitativas,
sino de dos relaciones cualitativas, en la cual, a partir de tres miembros dados, solo puedo conocer y dar a priori la relación con un cuarto. Para no este cuarto miembro mismo, aunque sí tengo una regla para buscarlo en la experiencia y una nota para encontrarlo en ello. Termina la cita. Con la analogía, Kant ubica de este modo a la música como lenguaje en dos planos, para hacer un análisis de la misma y clasificarla en un lugar en relación con las otras bellas artes. Uno, con una proporción cuantitativa de los elementos que constituyen propiamente el lenguaje musical: sonido, tono, melodía, ritmo, compás. Y con una relación cualitativa en relación con el lenguaje hablado y las posibilidades de la comunicación de pensamientos. Estos serían los conceptos, ¿no? Pero aquí serían intuiciones y sensaciones. Nosotros, cuando modulamos, también comunicamos sensaciones, es decir, reforzamos el concepto de lo que decimos en el momento que usamos signos gramaticales, signos de expresión, como son las admiraciones, las interrogaciones, cierta forma de aumentar la voz, los énfasis, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, dentro de estas dos dimensiones de comunicación del lenguaje, la crítica del juicio, nos encontramos, uno, la denotación, que lleva a la reflexión de los elementos literales, eso es muy importante, constitutivos del lenguaje musical, y que nos proporciona una perspectiva histórica de tres conceptos de lo musical en este sentido: el físico-matemático de la acústica, el teórico musical y el estético musical que conoció Kant dentro del periodo clásico de la música practicada durante su época, ¿no? Entonces Kant seguramente llegó a escuchar a Haydn. Kant muy probablemente escuchó también a Mozart, ¿sí? Que, por decir, es el contexto musical que tiene él, ¿no? La analogía, por su parte, nos ubica en un contexto fundamentalmente de exploración especulativa y también como el fundamento de la argumentación filosófica de la estética kantiana en relación con la música, que abre el campo de la interpretación en relación con la analogía y la similitud. De allí que Kant encuentre un enorme hallazgo en cuanto a la comprensión del gusto, del arte en sus particularidades y de la música en su singularidad, en tanto lenguaje artístico. Lo literal y lo analógico del análisis kantiano permiten entender que la música pertenece al ámbito de la subjetividad. Eso es muy importante. ¿Sí? La música es totalmente subjetiva. Va a significar distintas cosas para cada uno de quienes tengamos la fortuna de escuchar un concierto. En nuestra subjetividad es muy personal. Esto es un hallazgo muy importante, ¿no? Y nos centra en una cuestión no solamente de la individualidad del intérprete, sino también en la individualidad del escucha, ¿no? Y aquí ya nos está haciendo una pequeña fractura hacia el romanticismo musical, ¿no? El individualismo artístico, y esto aunado a la noción de género. Entonces, vemos aquí la importancia ya moderna de Kant en este sentido, y esto que está haciendo con la música, ¿no? Continúo. El lenguaje verbal sobre la música, una derivación. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo lo que leamos sobre música es la música, ¿no? Es una derivación de la música. Y esto nos va a servir también para cuando leemos crítica musical, cuando leemos una reseña musical, un análisis musical. Es una derivación. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí, no estuvimos presentes, ¿no? Estamos a partir de una subjetividad que nos está hablando de la subjetividad de un intérprete, de la subjetividad de un compositor, ¿sí? Y a partir de eso está reproduciendo lo que en su subjetividad produjo el acto de la música. Esto también es señalado por Kant. Entonces, en el momento que él no siente bases sólidas, pues justamente es como está mandando al último lugar a la música también, ¿no? Vamos a entender estos contextos. Si consideramos los planos connotativos, literales, y que solo ocurren en el fenómeno vivo de la música, y denotativos, contextuales o semánticos,
señalados por Kant, hablar de música ocurre con una derivación mediante un lenguaje analógico enriquecido por todas las posibilidades significativas y en la subjetividad de quien habla de la música, es decir, por un metalenguaje. Intenta acercarse al hecho musical fuera del lenguaje mismo en el que se comunica la música. El lenguaje musical encuentra su representación simbólica en la partitura. El discurso musical escrito en los pentagramas dilucida una estructura formal, los elementos técnicos, la instrumentación. Estos, a su vez, requieren la subjetividad emocional del intérprete que se adhiere o descifra la sonoridad indicada en la partitura. La gran dificultad está al tratar de expresar literalmente el texto musical, es decir, su connotación. Entonces, quienes son intérpretes, y tengo el caso de que hay músicos, saben de qué estoy hablando, ¿no? Poder entender la partitura para expresar las ideas musicales, lo que es lo más difícil. Lo más sencillo es lograr la parte técnica, la articulación en los instrumentos, pero lo más difícil es la idea, es expresar ahí emocional, ¿no? El análisis de una partitura requiere una verbalización. Entonces ahí estamos en otro nivel de lenguaje. También todos son problemas filosóficos, ¿eh? Y tienen relación con el lenguaje. Hasta ahora podemos pensar que hablar de música es sumamente dudoso. La musicología es quizá la que mayormente se aproxima al análisis de la música, pues para hablar de ella se vale de elementos técnicos que la conforman. La música se explica con palabras desde una partitura, es decir, cuando a un alumno le estamos enseñando a interpretar, ¿no? Vamos explicando que se van a desintegrar los signos, esto es a través de códigos vivos, les llamo la técnica del instrumento, es a través de un código vivo que está en relación justamente con lo musical, ¿no? Estamos dentro de esa parte connotativa, ¿sí? En fin. No obstante, el uso del lenguaje técnico verbalizado se aproxima en la medida del uso de sus términos, clave, síncopa, tonalidad, ritmo, melodía, armonía, progresión, por mencionar algunas, y solo algunas de las palabras que conforman la larga lista de su terminología. Si hablamos desde la música, desde otra plataforma, lo dicho entra en el campo de lo dudoso. Es una narración, la crítica de una ejecución musical, la crónica de un concierto, las habilidades interpretativas de un músico, el juicio o el gusto con el cual la música es recibida por un público, nos coloca en el plano denotativo de la música y de las posibilidades significativas en la subjetividad de quien habla. Lo dudoso aparece porque la verbalización no se ocupa del fenómeno sonoro real de la música, sino del contexto y las posibilidades infinitas del campo semántico. Hablar desde el plano denotativo es entonces una analogía porque no nos dice nada de la sustancia sonora de la composición. El sonido mismo, con cualidades y características, la verbalización analógica del campo denotativo musical implica una traducción a palabras de los objetos subjetivos de la música, lo que por consecuencia nos lleva a la metáfora, a las insinuaciones, a las sugerencias, al simulacro o a la evocación del fenómeno vivo que es la música. Hablar de música en lo notativo es, en este sentido, sin duda, hablar de una derivación de diversas derivaciones. Entonces, hasta aquí quedaría con esta parte, ¿no? Esta parte que se puede pensar y analizar en esta palabra Luis. 53 de la juicio, ¿no? Entonces, voy a continuar. ¿Estamos de tiempo? Perfecto. Sí. Bueno. Vamos a retomar algunas cosas. La relación con el género, ¿no? Creo que esta es una parte muy importante, porque esto sin duda nos va a abrir también lo que va a ser la estética del siglo XIX como tal, ¿no? También quiero señalar otros aspectos en cuanto a Kant. Nos estamos dando cuenta aquí que la concepción de belleza como armonía y proporción tiene de origen pitagórico, pues fue analizada en toda la estética antigua y todavía quedó como permeada hasta gran parte del siglo XVIII.
quienes ya llevaron estética, hay un nombre muy importante que acuña el término estética de otro modo, ¿no? La estética tocaba y sigue tocando el punto fundamental, que es el problema de la belleza ante lo filosófico, ¿no? Eso es lo que es estética. ¿Sí? Y digamos que la filosofía del arte es una ya invención del siglo XVIII. ¿Sí? Ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Dos preguntas. ¿Quién recuerda cómo se llamó el que acuñó el término moderno de estética en el primer tratado de estética? Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental en esta abordar la estética de manera moderna a lo que es la manera antigua? Hay una fundamental diferencia y además tiene un agregado, quiero un agregado más. Bueno, la manera antigua de ver la belleza, si recordamos, muchas de las ideas en la antigüedad estaban dadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Platón? Las depura a través de una intuición, el método intuitivo, la revelación incluso. ¿Y qué es lo que hace Aristóteles? Descubre la belleza a través del recorrido de la cadena del ser, ¿no? Un método deductivo. Entonces, esos métodos de conocimiento en toda la antigüedad, había intuición, era platónica o neoplatónica, y la deducción era aristotélica o neoaristotélica. En el caso de la belleza, que era lo que se ocupaba en la estética, el problema era la percepción. Estética en su sentido etimológico original tiene que ver con la percepción. Entonces el problema no era en sí cómo se crea la belleza, cómo se genera la belleza, no. La belleza es falada. ¿Sí? El problema es en nuestra percepción, cómo llegamos a percibir esa belleza, ¿no? Y ese fue el gran problema de lo antiguo. ¿Sí? Con el cristianismo, no, las cosas no están dadas. ¿Qué ocurre con el cristianismo? Surge la idea de creacionismo. La idea de creación se hace posible, ¿no? Recordemos que no hay filosofía del arte en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el arte era imitativo, representaba. ¿Por qué los grandes filósofos como Platón lo mandaron al último lugar? ¿Sí? Pues porque decían que esta botella es la representación de la idea de la botella, no es la idea de la botella, ¿no? La realidad era una representación ya. Entonces, en el concepto de mímesis, si yo dibujo la botella, ¿qué estoy haciendo? Una representación de la representación. Y eso es lo que era el arte, ¿sí? Lo mimético. Entonces, el arte no representaba problema. Simplemente es cómo yo percibo la belleza en esa botella y cómo llego a percibir la belleza en esa botella. De eso trató la estética. Y por la idea de creación surge ya la posibilidad de que todos nosotros podemos crear belleza. Y la relación de la belleza con el arte, con la belleza natural dada ya. ¿Sí? Esa relación, otro de los grandes problemas, digamos que fue lo que permea, ¿no? Porque tenemos a Kant que nos habla de lo bello natural y el genio, como creador de belleza. ¿Sí? Ok, bueno, plantear esta perspectiva se empieza a abordar la estética de otra manera. Entonces, la importancia de Kant, ¿cuál va a ser? Él tiene ya la independencia de la estética de la metafísica. Entonces, ya tenemos la estética como una de las ramas de la filosofía, ¿sí? Como una de las disciplinas filosóficas que ya se vuelven completamente independientes en el siglo XVIII. Bueno, yo creo que hasta aquí suspendo. Si ya me está avisando, tenemos 10 minutos más. Correcto. Bien. Entonces, bueno, aquí empiezan a surgir más estéticas. Tenemos la de Kant y va a surgir simultáneamente una muy particular, que va a ser la de Hegel, ¿no? Que implicaría hablar de otra cosa, ¿no?
Ahora, vamos a considerar un poquito esto, ¿no? Si recordamos que Kant consideró a la música como un bello objeto de emociones, y por tal consideración al ser una experiencia efímera, únicamente contemplativa para la audición, y no trascendental porque no se dirige a la razón, ni requiere la representación del concepto, sino al goce estético y a provocar emociones, ocupaba el último lugar de las bellas artes. Entonces, dejemos planteado de manera de hipótesis, en este breve apunte y esbozo, que el subjetivismo estético de Kant, si bien ilustrado, permitió el impulso del sentimentalismo romántico del arte, y que su hallazgo estético permitió entonces dar un giro a otros pensadores al papel que tuvo la música en la manera de sentir en el siglo XIX. Sí, esto es fundamental, es la importancia de Kant y la música. Yo voy a comenzar a dar ya conclusiones, ¿vale? La música se regaba en un concepto estético que en el siglo XVIII fue denominado sentimentalismo, en contraste con el racionalismo de la llamada vida seria. El llamado Stilllauf, o sonido del alma, el cual, según Rousseau, era la fuente de toda la música. En una síntesis crítica de las teorías y las estéticas musicales visochescas, Kant reconoce que la música podía conmover la mente de distintos modos y con mucha intensidad, pero con su influjo era momentáneo porque su lenguaje era a través de sensaciones, sin conceptos, y por tanto no dejaba nada para el ejercicio de la reflexión. ¿Sí? 2. Problema fundamental: la relación del lenguaje musical con el lenguaje para explicarlo. Es fundamental. ¿Sí? Kant como parteaguas, ¿vale? 1, independencia de la estética. 2, un prototipo ya, digamos un detonador de la estética musical del siglo XIX, que nos va a hacer posible también más adelante la existencia de Nietzsche, la existencia de Schopenhauer. ¿Sí? Por ahí, si alguien ya leyó, vi que una mesa en torno a Schopenhauer. Hay un apartado en el mundo como esta representación que nos trata completamente, es un tratado totalmente de música, un apartado muy largo sobre música, ¿no? Y hay una idea que esto fue el problema fundamental para Kant, pienso yo, la idea de la música pura, ¿no? Al hablar de música pura, ¿a qué me estoy refiriendo? Es la música que ya no lleva texto. ¿Sí? Esto es un gran problema, ¿no? Nos van a traer grandes intentos de esta situación analógica, ¿no? De las formas discursivas que tenemos en el lenguaje hablado y escrito, ¿sí? Cómo llevarlas a la música, ¿no? Y va a generar algo de la música pura que se va a la música programática, ¿no? Entonces, el mayor representante va a ser Franz Liszt, ¿sí? Con ese intento de llevar nuestras formas discursivas, que ese es el otro problema que ve Kant también, las formas del discurso, del lenguaje hablado y escrito, cómo las puede tener el lenguaje musical, ¿no? ¿Quiénes recuerdan cuáles son las formas discursivas del lenguaje? ¿Cómo nos expresamos? Son 4, fundamentalmente. Tenemos narración, descripción, conceptualización y definición. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esperarnos un poquito a que aparezca Wagner, a que aparezca Liszt, y por ahí en sus estudios de ejecución trascendente hace un intento de llevar las 4 formas discursivas a las composiciones de los estudios, ¿no? Entonces, pues básicamente de esto trata la ponencia, ¿no? Creo que con esto ya cierro, porque se dan cuenta que traigo un mamotreto, entonces leer no me iba a tomar más de 2 horas, ¿no? Traté de sintetizar lo más que pude. Entonces yo creo que con esto cerramos y, bueno, pues con gusto, algún comentario, alguna pregunta, quedo a su disposición. No sé, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que
respuesta del genio es una de las respuestas que da Kant a la relación de la creación y la relación de la belleza natural que ya está hablando, ¿no? Sin la mediación del genio es imposible la creación de belleza, ¿no? Desde esa perspectiva es kantiana. Pero yo iría más allá, apuntas muy bien, no creo que sea tanto un retroceso, sino es el reflejo de una época, ¿no? Vamos a ubicar qué está pasando, es la época de la independencia de los artistas, el capitalismo llega a la comercialización del arte, es la época en que construyen las grandes galerías privadas, los conciertos son pagados, la burguesía en recién ascenso amaba la música, porque por esa lo que les hacía sentir. Entonces, ¿qué iban a pagar ellos a las salas de conciertos? Emociones. Y hasta la fecha, ¿qué seguimos comprando nosotros cuando compramos un disco compacto? Compramos emociones. Ese es el punto fundamental. Otra cosa, vamos a recordar que se toman de la mano nuestros tres jinetes del apocalipsis modernos, que son los que siguen tomados de la mano hasta la fecha. ¿Cuáles son esos tres jinetes del apocalipsis modernos, ¿no? El capitalismo, el Estado moderno y la civilización. Y si pensamos que el primer conservatorio de música estatal es el Conservatorio de París, que está asociado a la Escuela de Altos Estudios o a la Normal de París, que es la primera normal en el mundo, y dicta el modelo del cual también copiamos nosotros en las normales mexicanas, el modelo, pues asume el Estado todo lo que es la cuestión de la mediación de las artes en relación con ese capitalismo y esa industrialización. Entonces ahí yo creo que también hay que retomar un poquito las lecturas de Walter Benjamin. Por ahí va, yo creo que por ahí va el asunto. Y esta cuestión del genio surge del culto a la personalidad, ¿no? Entonces vemos que había una bitlemanía o una listomanía, donde llegaba el artista y ya la gente no solamente iba a las salas de concierto a ver el concierto, sino el fenómeno del concierto, ¿no? La chica que se desmayaba, la que salía afuera porque tiró una colilla Liz y baila guardia en su escapulario, que Liz reventó una cuerda y con eso se va a hacer una pulserita, ¿sí? Y empieza el culto a la personalidad artística. Entonces ya no solamente va a vender la obra de arte, también va a vender la personalidad artística, y creo que por ahí también esta situación de Kant, más que él abrir o romper, él hace un hallazgo, no profundiza, pero él nos está diciendo, miren, aquí está apareciendo esto. Y estos análisis que yo te digo, que estoy viendo, después de leer posteriormente muchas cosas en torno a historia, en torno a lo que está pasando, tenemos otra cosa también muy importante que va a tener que ver con este fenómeno de la música, que va a ser los medios masivos de comunicación. Hay un solo medio, es una gran invención, la litografía, que va a permitir la publicación masiva ya de periódicos, de críticas musicales y de reseñas. Y esta idea, como la bitlemanía, la listomanía, es creada por un poeta, Henry Heine, crea el término listomanía, y es con el que él es uno de los grandes promotores de Liszt. Entonces empieza también estas cadenas aledañas alrededor del fenómeno de la música, que es la crítica musical, que es la propaganda musical, que son los grandes teatros, grandes producciones de concierto. Esto está unado también a la idea de los sublimes, se sublimaba, se exageraba todo. Eso era parte también de una mercadotecnia. Entonces yo leyendo me encuentro con el estreno de la novena sinfonía, que no solo fue la novena sinfonía, tocaron una obertura de la ópera Fidelio de Beethoven, tocaron el primer concierto para piano, el concierto para violín, ¿sí? 2 sinfonías, me parece que fue la cuarta y la novena. Ustedes tienen idea lo largo que eran esos conciertos y cómo salía la gente. O sea, una cosa es lo que buscaba comprar la gente. Entonces creo que por ahí viene más la relación. Y más que un retroceso, es el nacimiento realmente de la comercialización del arte
la visión que tenemos actual del arte de venderla. ¿Sí? No nos ocurre así en filosofía, bueno, fuera, ¿no? Que pudiéramos vender conferencias y textos filosóficos como se pueden vender emociones musicales, ¿no? Eso no, ¿quién lo va a comprar, no? Pero ahí surge una serie de cadenas productivas, fíjate, en torno a lo que es ya la industria musical. Estamos hablando del nacimiento moderno de la industria musical y todo esto está ocurriendo en Kant. Y Kant nos dice, bueno, es el genio. Kant nos va a estar diciendo, bueno, es esto, son las emociones. Evidentemente, si Kant veía estos fenómenos, pues lo emocional tiene que ser desechado, ¿no? Porque vamos para otro lado, ¿no? O sea, yo creo que Kant tiene no solamente las tres críticas, ¿no? Tiene algo más, la filosofía de la historia. ¿Sí? Pues la primera crítica, que es la del juicio, nos dice, ¿cómo pensar? ¿Para qué pensar? ¿Sí? La segunda crítica, ¿sí? la de, digamos, nuestra ética, cómo vivir, cómo actuar. ¿Sí? La tercera crítica, ¿qué nos debe gustar? Cómo modelar nuestro gusto. Y con la filosofía de la historia, pues con todo esto, ¿para dónde vamos, no? Entonces imagínense en esta época que está surgiendo la comercialización del arte, la gran pregunta es ¿para dónde vamos, no? Entonces definitivamente pues, la música se va al último. Por ahí creo que va el asunto, ¿no? Si la ve la música como espectador o un creador, o como ambas cosas, si se metió de lleno a crear, ¿no? Algo con algún instrumento, algo así. Y bueno, y la segunda sería rápida. Usted nos comentó que tenía amigos músicos, entonces quería saber si alguno de ellos tuvo la oportunidad de leer lo que nos transmitió ahorita, para, bueno, alguien que se ha estudiado por completo de lleno a la música por muchos años o algo así, y pues nos pueda compartir algunas ideas para retroalimentar, ¿no? Por parte de ese lado un poquito más artístico. Gracias. Voy por las dos partes, ¿no? La primera, sí, en cuanto a tu pregunta, sí, inicial, yo creo que Kant vio la música como un filósofo, la vio como un problema, como tal la trató. En cuanto a lo segundo, tengo amigos que son musicólogos. Puedes encontrar textos muy importantes, algunos sí trabajan filosofía de la música, otros hacen otro tipo de análisis musicológico, textos que están en el Centro Nacional de las Artes, lo que es el Centro Nacional de Investigación y Documentación Musical. Ahí te puedes encontrar una enorme cantidad de textos. Te doy un nombre que trabaja cosas muy similares conmigo, un amigo muy cercano, guitarrista, musicólogo, es el doctor José Antonio Flores Caero, que ya en su momento fue director del CENIDIM. Si tú lo tecleas, te van a aparecer varias entradas y artículos, ¿no? Y también por ahí estudio musicología e historia en relación al siglo XIX, que es justamente toda esta parte del romanticismo, ¿no? Y el prerromanticismo y el surgimiento del romanticismo. Ahora, desafortunadamente, ¿qué me encuentro con los músicos, ¿no? Con los músicos, poco músico les gusta leer y sobre todo leer filosofía, ¿no? ¿Sí? Los músicos casi no leen, no le ven el objeto a leer. Eso es algo muy triste. Siempre he pensado que los conservatorios tienen que tener materias complementarias de humanidades. Está en la Facultad de Música de la UNAM, sí, la materia de filosofía de la música, pero es materia optativa. No todo le entra. Es más, materias tan fundamentales como iconografía musical, que se encuentran en las pinturas, elementos de música, no las toman, no le ven al objeto. Los músicos son muy prácticos. Si le funciona para tocar, muy bien. Si no le funciona para tocar, va para afuera, no pierden el tiempo, no hay tiempo, hay que estar estudiando, ¿no? 10, 12 horas diarias, ¿no? Entonces, y con los músicos, los filósofos, me pasa algo a lo contrario, que quizás es el legado un poquito de Kant, donde como filósofos somos muy sensibles a cuestiones emotivas y artísticas. Y me pasa únicamente, no hay un poquito más como de empatía, pues con los que siguen ciertas corrientes existencialistas, ¿no?
¿sí? Como que dice, sí, bueno, si tengo emociones, ¿no? O sea, se vale emocionarme como filósofo, ¿por qué no? ¿Sí? Yo dudo que Kant hubiese sido nacido, escucha, o incluso si tocó un instrumento no se sabe, no hay referencias, no hay referentes. Yo dudo que haya practicado un instrumento, a lo mejor lo hizo por curiosidad filosófica, por curiosidad científica, pero al final quizá lo veía también como una pérdida de tiempo, ¿no? Esto es de manera personal, ¿no? Es filósofo totalmente sereno, ¿no? Y para eso está el texto que te digo, lee La vida sexual de Kant, ¿sí? Ahí donde te vas a dar cuenta esa posición que tenía Kant hacia todo lo emotivo, lo emocional, ¿no? Y creo que es importante, así como está, digo que es importante en materias de humanidades, en las carreras de artes, creo que en las carreras de humanidades, particularmente filosofía, muy importante llevar por lo menos filosofía del arte, historia del arte, como materias complementarias, ¿no? Tener sensibilización a las artes. Porque si hay filósofos que hacían música, por ahí hay un video donde está Sartre, un existencialista, tocando un nocturno de Chopin, por ejemplo. Jan Kelevich, que es un filósofo existencialista fantástico, musicólogo además, ¿sí? Tiene mucho texto sobre filosofía de la música. Cioran, te puedo decir que es una filosofía musical. Roland Barthes tiene filosofía de la música. ¿Quién más tiene por ahí? Foucault tiene un escrito, ¿sí?, sobre música, ¿sí? Gilles Deleuze, ¿sí?, pero que son como un poquito más inmanentistas, ¿no? No son tan trascendentalistas. Entonces por ahí vas a encontrar relación, ¿no?, de filósofos con aficiones musicales. Teodoro Adorno, que incluso fue compositor, tiene música compuesta, Adorno, ¿sí? Pues sí te vas a encontrar sorpresas, ¿no? ¿Habría posibilidad de que respondería a esta problemática? Yo creo que no solo Kant, yo creo que muchos filósofos van a dar respuestas. Y yo creo que no veo yo tanto una crisis, es un fenómeno que siempre he visto, ¿no? Digamos que toda actividad cultural no va a ser como el fútbol, ¿no? O sea, no va a vender, eso creo que lo dijo Vargas Llosa en alguna ocasión, ¿no? La cultura nunca va a ser masiva como el fútbol. Entonces tenemos un problema aquí de lo que es la masificación de ciertas prácticas, de lo que es, llamemos industria cultural, en términos fríos, así en términos de teoría crítica, ¿sí?, que es la comercialización. Y aquí hay que recurrir a ello nuevamente a Walter Benjamin, descubrir qué sí es arte y qué no es arte. ¿Sí? Creo que aquí el punto fundamental es que lo que se vende comercialmente no podemos llamarle arte, porque no reúne ciertas características de complejidades que tienen ciertos lenguajes artísticos, como es el musical, o ciertos lenguajes musicales, que cumplen ciertas características que nos dan una obra estética, una expresión estética. Evidentemente hay cosas que son profanables, ¿sí? La música creo que es profanable, como también puede ser la filosofía o la literatura, ¿sí?, pero que definitivamente no son profanas, son profanables. Se pueden tomar ciertos elementos y eso a lo mejor vende y gusta. Entonces estamos en un problema aquí que es el término del gusto masivo. Creo que por ahí viene el asunto, que esto no lo ve tanto Kant, ¿sí? Si no estamos aquí en un problema, hablemos, sí, antropológico, creo que correspondería a la sociología de la música, y como yo estoy en una cuestión como de antropología y verlo a través de la historia, la historia cultural, cómo ha sido conducido el gusto, porque es un poquito como el huevo y la gallina, ¿no? Las artes son la expresión de un tiempo. Lo que tenemos en este momento es la expresión de nuestro tiempo. Eso es lo que nos da las artes. Pero también resulta curioso que en esa expresión de nuestro tiempo, también las industrias venden lo que se vende en ese tiempo. Es una relación como, llamemos dialéctica, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene, tanto como que una canción incentive a ciertas prácticas sociales, sí y no.
Y aquí lo que me parece muy grave es cómo son conducidas de manera tan perversa las emociones. Y esa es una historia que sí podemos hacer, y puedo hablar que incluso hay emociones perdidas, pues estoy trabajando en historia emocional. Y me atrevo a pensar que hay emociones perdidas. O sea, hay emociones que yo me encuentro en partituras que digo, ¿y ahora esto cómo lo expreso? Entonces entra una especie como de vacío, como de angustia, como de esto está perdido, esta forma de sentir, como hago una arqueología de esta sensación, de esta emoción. Pero al momento de hacer esto también voy viendo que las emociones han sido dirigidas, conducidas a través de nuestra historia. Y eso es muy perverso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, oigo las canciones de José José, me dicen, pero se cantaba fabuloso. Y digo, sí, pero escuchan los contenidos, son canciones todas de desamor, de sufrimiento. Y si luego nuestra historia cultural leemos poesía, por ejemplo, tenemos ahorita, por ejemplo, el tema del amor un poquito de afuera del canto, ¿no? Olvidemos del amor, nunca tuvo una erótica, canto, ¿no? ¿Sí? Pero pensemos un poquito en esto y veamos desde nuestros grandes poetas del Renacimiento, un Garcilaso de la Vega, cuando dice, dulces prendas por mí mal halladas, desamor, ¿no? ¿Sí? Ojos claros, negros, porque si me miráis airados, pues todo es desamor, es una historia de desamor en Occidente, pero resulta curioso que el desamor es lo que vende. Y es un ejemplo de cómo va permeando una idea a través de nuestra historia, y las canciones populares y la expresión popular sigue permanente. Porque la paz fecunda de pareja, eso no va a vender. ¿Quién van a escuchar? Estoy a todo dar, la paso a todo dar, vivo muy bien con mi padre. Eso no vende. Esto es algo muy curioso, cómo es dialéctico, cómo se da en un inconsciente masivo, cómo hay una industria que se vale de esto para enriquecerse, ¿no? Creo que por ahí está el asunto, y este es el asunto con los narcocorridos, y este es el asunto de la difusión masiva también, donde casi no hay alternativas de radio en ciertas zonas del país, donde no llegan estaciones de música clásica. Tenemos una sola estación de música clásica, que es Opus 94 de Imer. Algo que de repente en ciertas horas nos transmiten las radios públicas estatales, de repente un poquito Radio Educación, un poquito Radio UNAM, las radios universitarias, pero fuera de eso tenemos todo el cuadrante radial lleno de estaciones de música comercial, y que son los géneros que constantemente nos bombardean. Entonces esto lo está generando pues, gente que no tiene preparación justamente, el público que compra, ¿no? Y aquí tenemos otro problema fundamental, el tema de educación artística. ¿Sí? ¿Por qué nuestras artes no son autosuficientes como puede ser, por ejemplo, en Alemania? Pues porque a nivel primaria la educación artística es muy alta. Yo he encontrado chicos de preparatoria que tienen aquí un nivel de quinto, sexto año de piano de conservatorio, y ellos eligen ya al acabar la preparatoria si se van a ingeniería, medicina o continúan su carrera artística. Pero esto no solamente genera el descubrimiento de talentos de educación artística o la canalización de vocaciones, va a generar público que consume arte. Entonces tenemos una de las, llamemos, industrias culturales o el sector cultural más importante en consumo de arte está en Alemania, sobre todo en música, en discos, en orquestas, en conciertos, porque está generando una educación artística. Entonces, si dejamos esto, ¿no?, de la educación artística en manos de la radio, en manos de los medios masivos de comunicación, vamos a tener este fenómeno siempre, ¿no? Y otra idea más que tenemos también es que creemos que conceptos universales como libertad, amor, buen gusto, etcétera, los tenemos aquí instalados, ¿no?, como con un chip que va a llegar un momento dado a lo largo de nuestra vida que se va a activar, pero no sabemos que se tiene que educar y practicar como las cuentas en matemáticas, ¿no? Y yo creo que en la medida que empecemos a revolucionar un poquito esa forma de educar humanamente, van a empezar a operar cambios. Creo que por ahí está el asunto, ¿no?